y azul. Y entonces hablábamos sobre eso, de que hay muchas personas que tienen muchos sueños, y los sueños o esas metas o esos propósitos, pero que tienen que ser, diga conmigo, coherentes en lo que yo pido. Porque decía alguna ocasión que alguien dirá, Señor, dame un avión. ¿Y para qué pide un avión si a veces tiene un carro y no tiene para la gasolina? Entonces en Dios hay que ser coherentes y alguien me dirá, pero es que si Dios da el avión, da para la gasolina. Y Dios, dame un avión. Y lloras. Y Dios te dice, un avión es mucho dinero. Súmele los sueldos de los pilotos, ¿no vale? Y alguna vez hablábamos cuánto vale el sueldo de un piloto, como 5.000 euros. Y, y entonces le dicen a uno, es que el Señor dice que pida lo que quiera. Pero yo he pensado en esto, que Dios da a la capacidad, te da capacidad y me da capacidad, que durante muchos tiempos, eh, tal vez no aprendimos a hacer negocios con Dios, a hacer negociaciones y oraciones con Dios, porque a Dios le gustan los negocios. Pero uno solo veía como este hombre, solo veía como este hombre. Él buscaba la sanidad y solo veía el movimiento del agua que sanaba a otros. Ese es el escenario que estaba pensando en esta mañana, un escenario de un hombre que llevaba 38 años y que su parálisis o era parapléjico y no podía llegar a las aguas cuando el ángel batía las aguas. Cuando había un tiempo de sanidad, no alcanzaba a llegar y el hombre estaba frustrado. Entonces, cuando yo miro esto en la vida de nosotros, en tu vida y en mi vida, hay momentos en que también pensamos eso, que no llegamos al milagro, que no llegamos a la sanidad, que no llegamos a lo que queremos en nuestra vida, al objetivo y a la meta. Y eso hace que nuestra vida sufra un poco de frustración. Pero mira lo interesante aquí, 38 años esperando un milagro. 38 años, durante tiempos tal vez, tú estás esperando también un milagro en tu vida. Muchos de los que estamos aquí esperamos un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro hoy es mi día, hoy lo declaramos, hacemos lo que está escrito en la palabra. Declaramos, confesamos, creemos, pero algunos seguimos esperando. Y durante esos tiempos, tal vez que tú dices, este es mi tiempo, nadie hace negocios contigo. Y tú dices, este es mi tiempo, nadie te llama. Este es mi tiempo, sigo esperando. Este es mi tiempo. Y tú sigues declarando, pero es como este hombre que solo venía un movimiento y él no alcanzaba. Y otros llegaban al movimiento del agua, llegaban como a su propósito. Entonces siempre he visto que en la vida, amados, siempre habrá gente que va delante tuyo, pero también va a haber gente que va atrás de nosotros. O sea, hay gente que llegará a su propósito y tú dices, ay, llegó, fue bendecido, fue próspero, avanzó y yo, pero tú sigues y siempre habrá alguien que te sigue a ti. O sea, que alguien también te verá a ti como un bendecido. Pero este hombre estaba esperando el movimiento de las aguas. Yo pienso que hoy viernes, como decía Ariel, hoy viernes es un tiempo que más que algunos mueven el cuerpo y viernes cultural, es más que el espíritu lo sabe bien, que es viernes y que se acerca el fin de semana donde tenemos tiempo para ese tiempo que sacamos para buscar de Dios, ese tiempo que buscamos para estar congregados en la presencia de Dios. Y es el tiempo también donde tú colocas eso que tú tienes en mente, donde tú tengas el control, donde tú tengas el control. Hay cosas que Dios te va a dar a ti. Yo siento decir esto, el que el que sienta en su corazón que es tuyo, yo siento que se va a dar. Dios no es de sentir. Yo siento en mi humanidad, por el poder de la palabra, que Dios va a hacer algo. Yo, Jorge, lo siento, porque Dios no es de sentir, es que yo sentí esto. No, Dios dice y Él hace, pero en mi humanidad
yo soy tan feliz porque Dios va a hacer algo en ti, porque Dios va a hacer algo en ti, porque hay alguien aquí que está a punto de colocar su negocio por internet. Hay una tienda que se está abriendo por internet y donde tú vas a tener el control y Dios va a prosperarte en el nombre de Jesús. Otros tienen solo sueños, pero tú tienes un pensamiento en Dios y ese pensamiento en Dios a ti te va a bendecir. Colócalo, te dice el Señor. Camina sobre ese negocio. Prepárate sobre eso porque hay una puerta abierta para ti. Pero también está el otro lado de personas, Saturia, que tienen muchos negocios, pero o muchos pensamientos y no los materializan. Hay muchas personas que solo están viendo el mover de las aguas y cómo otros son bendecidos, pero no lo materializan. Por eso, tú que eres empresaria, cuando tú tienes tu pensamiento, tú materializas tu empresa, tú dices, voy a funcionar de esta manera y comienzas a caminar de esa manera. Comienzas a caminar y las puertas comenzarán a abrirse de una manera especial cuando uno camina. Pero muchas personas no materializan, muchas personas solamente quedan pensando en que si lo hubieran hecho hubiera sido bueno, o que no hubo una oportunidad, o que tal vez está esperando la oportunidad para hacerlo. Entonces, cuando tú caminas, cuando tú tienes el control de las cosas que tú estás haciendo, este hombre no tenía el control ni siquiera de su propia vida para llegar al milagro. No tenía el control de su propia vida para llegar al estanque. Por eso él veía que muchas personas cuando llegaban al estanque eran sanas, pero él no. Entonces, hay algo que te va a traer sobre tu vida esa prosperidad. Porque para mí uno solo tiene sueños, pero cuando tú tienes el control, cuando tú materializas lo que tú has soñado, lo que tú has pensado, te lo repito, aquí está un hombre que da ejemplo en esta palabra. Claro, el hombre estuvo muchos años frente al lugar donde estaba la sanidad. Tal vez frente a ti está el milagro y no lo has visto. Tal vez frente a ti está la casa de tus sueños, pero nunca la has visto con tus ojos. Tal vez frente a ti está una oportunidad que Dios abre, pero sigue esperando que se materialice cuando Dios te está colocando muchas bendiciones frente a ti. Pero son oportunidades que vienen para algunos cada 10 años y si no la tomas, se pierden esa oportunidad. Y no es la palabra que haya fallado, ni el profeta que haya fallado, ni la pastora que haya fallado, ni el pastor, ni el líder. Porque a veces recibimos una palabra, pero no caminamos sobre esa palabra. Pastor, pero es que ¿cómo camino sobre esa palabra? Ve, camina sobre esa palabra. Ayer estaba arreglando algo de un auto y entonces con la persona que estaba haciendo el mantenimiento del auto, él trabaja en un local pequeño y yo le dije, mira, ahí enseguida hay un local, ¿por qué no tomas ese? Y me dijo, es que aquí yo pago 2 millones y ese local me piden 5 millones. Y le dije, bueno, ¿y por qué no te metes con otra persona? Y pagan de a 2,5 millones, le va a subir 500, pero mira el local, ustedes pueden colocar cosas increíbles ahí. Y entonces él se sintió motivado. Y entonces dijo, voy a hablar, voy a hablar. Cuando estábamos hablando, llegó el dueño de ese local y le dije, dile, tu bendición está al frente. Oye, y yo dije, Señor, fue una palabra, tú me llevaste al lugar preciso de esa persona y hicieron negocio y él me dice, vecino, muchas gracias. Le dije, es que Dios te ama a ti. Le dije, Dios te ama y te ha estado buscando para bendecirte, pero a veces tú eres muy testarudo. Tienes la bendición al frente, ves que otros baten aguas, ves que otros son bendecidos y tú sigues solamente ahí como este hombre de 38 años. Entonces, hay cosas en la vida que Dios te está entregando, que tu bendición está al frente tuyo, que tu bendición está al frente de tus ojos, que la bendición siempre ha estado ahí extendida para ti, pero a veces no lo has visto, tal vez porque estás cansada, tal vez cansado, tal vez te frustra porque otros han avanzado, porque no han materializado tu sueño, porque han pasado los años, porque te sientes sin fuerzas, porque tal vez como este hombre, no hay nadie que me ayude. Y una historia
depende de los años entrantes y de lo que tú vas a hacer. Yo vengo a decirte en este día, tú vas a tener que contar una historia de gran bendición. Tú vas a contar una historia en los próximos meses, días y años, una historia que marcará la vida tuya y marcará la vida de tu generación. Pero esa historia que tú vas a marcar depende de los años o de estos meses, vamos a colocarlo así, depende de estos días, meses y años entrantes en lo que tú vas a hacer. Vas a marcar una historia, pero depende de lo que tú vas a hacer en estos días, en estos meses, en estos años, marcará una historia para ti en los próximos años. Depende de lo que tú quieras hacer. Es tiempo de levantarte, es tiempo de tomar las fuerzas, es tiempo de decirle, con Dios lo puedo. Con Dios todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De decir, con Dios yo voy a avanzar. Dios es el que me sustenta. La gente siempre está esperando como lo que estaba en este escenario. Las aguas que se movieran. Las aguas para que este hombre pudiera ser sano necesitaba quien lo levantara, quien lo llevara. Y entonces Dios me habló en ese versículo. No, no es necesario que muchas o en muchas oportunidades no es necesario que Dios active personas para bendecirte a ti. El mismo Dios te bendecirá a ti. No a todos nos pasa lo mismo. A algunos Dios le dice, tengo un contacto, tengo este canal de bendición para ti, te habla de alguien que va a ser contacto para ti. Y Dios usa esos contactos para bendecir tu vida y mi vida. Pero hay momentos en que Dios dice, yo voy a ir personalmente. Yo voy a estar ahí personalmente para hacer ese milagro. Y este hombre estaba esperando que otras personas le ayudaran. Yo vengo a decirte en este día que el mismo Dios es el que te ayuda a ti, que el mismo Dios es el que te llevará a cumplir tu sueño, que el mismo Dios es el que te llevará a ti a la fuente de bendición, que el mismo Dios te dirá a ti en tu parálisis, levántate y camina y lleva tu lecho. El lecho significa el testimonio donde tuviste acostado. Eso fue lo que Jesús le dijo a ese hombre. Lleva el hecho y testifícale, mira usted dónde estaba. Porque siempre tú vas a contar un testimonio de donde tú pasaste, fue la voluntad de Dios. Donde tú cruzaste fue el propósito de Dios para que tú te levantes y digas y siempre hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios a ti te ha sanado, Dios a ti te ha libertado, Dios a ti te escogió, Dios a ti te prospera, Dios a ti te va a levantar de una manera especial, que aunque las aguas estén batiendo y no alcances a llegar ahí y hayas tenido que esperar muchos años, yo sé que el Cristo que tú estás buscando se te cruzará en el camino y te dirás, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú le dirás, yo quiero mi milagro. Mira, yo predicaba alguna vez sobre este tema para líderes y también tomaba este tema acerca de este hombre esperaba las aguas que se movieran. Y hay gente que espera eventos. No, no te acostumbres a eventos, no te acostumbres a ir al mejor culto, no te acostumbres a ir a la mega iglesia, porque hay gente que espera eventos. Ah, viene el superungido de Nigeria, viene el superungido de África, viene la superungida de, de Europa, viene la superungida de Honduras. Bueno, gloria a Dios por los hombres y las mujeres que Dios usa, porque Dios levanta mujeres y hombres en todo el mundo. Yo he escuchado excelentes predicadores, hombres que tienen unos dones increíbles que uno dice, wow, todo lo que hace Dios para bendecir su pueblo. Pero hay gente que persigue más los avivamientos, hay gente que persigue más los eventos, hay gente que persigue más los hombres que la palabra, porque hay hombres que están y mujeres que están buscando los humanos, buscan las personas, pero hay que buscar al Rey del cielo, al Dios que hace milagros, no la gente. Hay gente que dice, ay, yo quiero ir para que me pongan la mano en la cabeza. Y entonces la gente va a las multitudes para que le pongan la mano en la cabeza. ¿Y qué pasó después de esa imposición de manos? Es que yo voy y entonces yo sentí que me caí. Y entonces, ¿y qué pasó después de la caída? ¿Qué pasó después del fuego? ¿Qué pasó después de que han colocado las manos en ti? El problema no está
en que el super ungido o la super ungida coloque la mano sobre ti. El problema está en que vemos batir las aguas, pero no nos arriesgamos en hacer lo que Dios está mandando que tenemos que hacer. Una persona me decía en estos días, no sé por qué mis negocios han estado como quietos. No sé por qué no estoy avanzando, pastor. Yo sé que estoy desobedeciendo. Y le dije, ¿y por qué? Dios, sí, porque Dios me ha dicho que esa novia no es para mí, pero yo no he querido hacer caso. Yo sé que tengo que obedecerle. Y le digo, ¿y cuánto hace que Dios le dijo eso? Dijo, hace un año. Y le digo, te has tardado mucho para obedecer, porque hay cosas que Dios nos pide que hagamos, pero nosotros no cumplimos, no obedecemos y hay cosas que se estancan para ti y entonces no digas que Dios se olvidó de ti o que tus fuerzas están faltando. No es por falta de obediencia que comienzas a sentir que las cosas no comienzan a fluir en ti porque no obedeces a lo que Dios te ha dicho. Esas son las personas como este hombre que esperan las aguas que se muevan, las olas que se muevan, pero no ir a lo que la palabra de Dios dice. Mira, trata de disfrutar las cosas nuevas que Dios te va a entregar. Dígale, Señor, voy a disfrutar las cosas nuevas que tú me vas a entregar. Amén. Dios te colocó a ti un pastor. Dios te colocó a ti un líder. Dios te colocó a ti una visión. Dios te colocó en un lugar donde tienes seguridad, porque un pastor tendrá cuidado de ti. Un pastor tendrá un cuidado del altar. Un pastor tendrá un cuidado de la tierra para que la semilla que Dios ha hablado en ti no se muera. ¿Sabe qué hago todos los días en el devocional? Abonar tu semilla, abonar la palabra que Dios te da, abonarla todos los días, echarle agua a tu palabra, abonar lo que Dios te ha hablado, abonar lo que Dios te ha dicho, abonar la historia que va a suceder en los próximos días, meses y años para ti. Abonarla. Es lo que yo hago, abonar. Porque Dios va a hacer algo tan poderoso, que tienes que correr, como dice el apóstol Pablo, llegar a la meta. La meta de Pablo, él dice, yo corro para llegar a la meta. La carrera, Pablo la ganó. Es que él formó hijos para la vida eterna. Él formó hijos para la salvación. Pablo como pastor abonó con palabras, con semillas de reino, de palabra, y formó hombres para la vida eterna, formó mujeres para la vida eterna. Mi intención todos los días es decirte que estoy abonando tu semilla, abonando la palabra que Dios ha colocado en ti. Yo vengo a decirte como hombre de Dios que no pasarán más meses y años viendo cómo otros son bendecidos, porque llegó la hora de tu bendición, porque llegó la hora en que las aguas en las que se estaban batiendo tal vez no llegarás, pero te encontrarás al dueño de esas aguas y te encontrarás al que bate las aguas y al que le da la orden a los ángeles para batir las aguas. Yo creo en eso. Yo creo que tú llegarás a la meta y yo creo que llegaremos a la meta. Mi gran intención es formarte para la bendición, es formarte para la vida eterna, es formarte y saber que Dios tiene un plan contigo aquí y también tiene un plan el Señor contigo en la vida eterna, porque te ama y te va a dar un cuerpo nuevo para que vivamos tú y yo por toda la eternidad y le daremos gracias a Dios. Por eso tú serás una gran mujer en Dios, un gran hombre en Dios, que lo que tú has estado esperando, tal vez no por 38 años, pero has estado esperando por días o por meses. Yo vengo a profetizarte que Dios abre una puerta para ti y el mismo Dios te hablará a ti y el mismo Dios levantará tus fuerzas. Él está esperando que la gente tenga hambre. Él está esperando que la gente tenga hambre de Él, porque hay mucha gente llena, tienen palabra de lo que quieren. Ah, yo ya tengo mucha palabra. Ah, ya sé lo que va a decir.
Ah, ya no voy a la iglesia, pero ¿para qué voy a escuchar una palabra? No solamente en mi iglesia, en todo el mundo hay gente que está llena de la palabra. Ya están llenos de una palabra profética, están llenos de mucha palabra de la escritura, pero algún día van a tener hambre. Es como cuando tú almuerzas muy bien. Hoy almuerzas, pero mañana tendrás que almorzar. Hoy desayunas, mañana tendrás que desayunar porque amanecerás con hambre. En el espíritu es igual. Muchos van a correr porque van a tener hambre. ¿Y qué tal que cuando haya hambre solo quede un restaurante? Hoy en día todo el mundo come en cualquier restaurante. Hoy quiero pollo, ¿Crees hoy que quiero quieren carne. aromáticas de hierbabuena No, eso no llena. La aromática no para llena. Estoy hablando del pollo, estoy sí, hablando de cuando la desteen carne. una agüita de hierbabuena? No, la hierbabuena, hermana Di, no llena. Estoy hablando de carne, del pollo, del pernil. Eso sí llena. El agua aromática no llena. Entonces, entonces cuando nosotros hoy comemos ese pernil, es agua aromática. Me tomo 3 aguas aromáticas y sigo con hambre, hermana Ligia, por la tarde. Entonces, y hay muchos restaurantes. O sea, las personas van a muchos restaurantes, a muchos y comen. Pero ¿qué tal? Solo hubiera un restaurante en Bogotá. Solo un restaurante, Ricardo, solo un restaurante, María Triana, un solo restaurante que hubiera en Bogotá, pues imagínate. Y la gente con hambre. Así va a ser en Dios. Solo va a existir una fuente para el ser humano, Dios. Porque Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Por el momento la gente está llena de sus deseos del mundo. La gente habla de usted de Dios y la gente dice, que yo no creo en eso. Mucho menos en los pastores, mucho menos en las iglesias, mucho menos en los evangélicos, mucho menos en los cristianos, porque me hicieron y me hicieron. Pero cuando una persona tiene sed, cuando una persona tiene hambre, se acerca a Dios y Dios le dice, era el tiempo, te estaba esperando, como estuviste lleno en la vida de todo, pero ahora que tuviste hambre, viniste a mi restaurante. Bienvenido, hay comida para ti. Eso fue lo que le pasó a este hombre de 38 años. Mira, ninguna persona se va a acercar a Dios solo. Dos cosas pueden suceder, que Dios lo llame o que tenga hambre de Dios. Son dos cosas que pueden pasar. Entonces, yo puedo decir que tus hijos se acercarán a Dios porque Dios los llamará, porque Dios está llamando a tus hijos, porque tus hijos son salvación y Dios llamará a tus hijos, llamará el fruto de tu vientre. No te preocupes aquí, porque Dios tiene un plan con tus hijos. Tú los puedes ver perdidos, tú los puedes ver abajo y tú sufres por ello y oras a Dios, pero déjalos un momento más, porque ellos están llenos de tantas cosas, pero va a venir un hambre espiritual, que ellos van a decir, mamá, estoy yendo a la iglesia, mamá, estoy buscando de Dios, y tal vez irán a otro lugar donde tú no vas. Déjalos, porque se sentirán bien. Dirán, yo necesito levantar mis manos sin que mis padres me vean. Yo necesito arrodillarme sin que mis padres me vean. Pero Dios va a hacer algo. Aquí hay madres que van a testificar que sus hijos tendrán hambre del Espíritu Santo. Que ese milagro que tú has estado esperando durante tantos años, batiendo a las aguas, y que tú no veías tu milagro, yo vengo a decirte que el mismo Dios se te aparecerá a ti y te dirá, ven, levántate, toma tu lecho y camina. Le dijeron los discípulos, le dijeron los discípulos, mira, hay gente que está tan llena, que tienen, Estefanía, palabra, que tienen conocimiento de las cosas de Dios, otros no, y entonces, pero van a tener hambre, porque solo hay un restaurante espiritual, se llama el restaurante de Yahweh, el restaurante de Dios. Ahí la gente de Adonai, de Elohim, como tú lo quieras llamar, en todos los nombres que Dios se hizo y se dio a conocer. Solo hay una fuente, mi doctora, sí, solo hay una fuente. ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús, solo tú tienes poder, Señor? Porque Jesús le dijo a los discípulos, hagan lo que ustedes quieran. Si ustedes ven que yo no les voy a servir, entonces Pedro le dijo, ay no, Señor, no diga eso, porque solo tú tienes poder y solo tú tienes poder y palabra para vida eterna. Eso le dijo Pedro. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, solo tú tienes, o le dicen los discípulos, solo tú tienes poder. Hay gente que trabaja para alimentar la carne.
Hay gente que solo trabaja para alimentar su cuerpo, para el arroz, para la papa, pero para el espíritu muy poco, muy poco. Porque para el espíritu ven la cena, como decía Ariel, la cena está en la mesa. Y hay gente que ve la cena servida, pero no quiere comer, porque no tienen hambre. No te preocupes, no te preocupes. Las aguas que tú estás esperando que se muevan a favor tuyo, el milagro que tú estás esperando por tu casa, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, ese milagro que estás esperando, ese milagro va a llegar sobre tu vida, va a llegar sobre tu casa. Las aguas se mueven y aunque no alcances a llegar, te encontrarás al que mueve las aguas, te encontrarás al que manda a los ángeles. Este hombre tenía 38 años enfermo y no pasaba nada. Muchos cargan enfermedades físicas y enfermedades espirituales, pero no es el momento de esconderse por esas enfermedades o por esa lucha. No es el momento en que digas, ay, yo como que no puedo con esto, no busco de Dios. Entonces es cuando no debes esconderte. Es cuando existe un plan, un plan. Ayer hablaba con el ayudante de la persona que te decía. Y él me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, yo soy pastor. Me dijo, tú tienes algo especial. Me dijo, yo tengo algo especial, le dije. Yo tengo la presencia de Dios. Y le dije, ¿y tú ibas a la iglesia? Le dije. Yo estoy viendo, le dije, que tú eres un llamado de Dios, pero las drogas pudieron más en ti. Y entonces él me dice, yo iba a la iglesia carismática y yo quería pertenecer al grupo de alabanza, pero tenía que pasar 8 años sentado en la silla preparándome para poder ser un músico, un adorador. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no esperaste? Dijo, no pude. Vinieron muchas pruebas sobre mí. Empecé a tomar la marihuana, después la cocaína, después el bazuco, y mira dónde estoy. Y dice, y me aparté de Dios. Y entonces él eh, me dice, ya vengo. Y le dije, ese ya vengo es porque te vas a consumir. Le dije, no vayas, aguanta. Y me dice, estoy desesperado. Y le dije, bueno, vaya. Entonces fue, se demoró como 10, 15 minutos y regresó. Él venía en su mundo. Y entonces me dice, ¿cómo hago para salir de esto? Quiero salir de esto. Le dije, ¿cuántos años hace que te apartaste de Dios? Y él me dice, ya hace como 8 años que no he vuelto y estoy atado, consumido en esto. Me dice, pastor, ayúdeme. Y el hombre le entraron sus ojos agua. Y entonces me miraba y me decía, ¿cómo hago para salir de esto? Le dije, mira, Dios siempre respeta la decisión de los seres humanos. Dios está aquí a través de mi vida y te dice, suelta eso, suéltalo, pero está en tu corazón, porque realmente la persona cambia cuando quiere, le dije. Porque Dios nunca va a obligar a nadie a cambiar. Es si tú quieres, si tú decides. Y él me dice, pastor, hace 8 años yo no hacía sino grabar palabra. Y me dice, y yo tengo una palabra en mi corazón. Me dice, pastor, ¿dónde está esa palabra que dice, nosotros no somos de este mundo? Porque nuestro mundo no es de este mundo. Nuestro mundo tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Le dije, claro, Pablo lo habla en Corintios, que nuestra ciudadanía viene del reino de los cielos, que este mundo no es nuestro mundo. Le dije, por eso tú no eres de este mundo, tú eres del mundo de Dios y tienes que huir de las drogas, tienes que huir de esto que te está consumiendo a ti. Y lo único que tú puedes saber es que existe un plan de Dios para usted, pero se activa a través de ese momento en que puede marcar su vida. Recuerde que tú eres el diseño de Dios, le dije. Y entonces le dije, vamos a orar y oramos. Y le dije, te bendigo y vas a tener hambre de Dios. Y cuando tú tengas hambre de Dios, tú lo buscarás a Él. ¿Te imaginas donde este hijo vuelva a su casa? Porque Dios me permitió encontrarlo en el camino y decirle, restaura tu vida.
Habrá una madre que está orando por él. Estará una madre llorando, esperando que las aguas se batan. En ese milagro, tal vez en su iglesia o en su oración por su hijo. Pero ella tal vez ni me conocerá. Pero Dios me usó para decirle a su hijo, ven, restaura tu vida. Ahora yo no sé qué irá a pasar después de esa oración. No sé si él va a ir a la iglesia, lo invité. No sé qué querrá hacer, pero sé que las aguas, tal vez para su mamá, se estaban batiendo, pero nunca había llegado el milagro de ver a su hijo. Pero tal vez Dios me usó para colocarme frente a él y decirle, Dios te ama y restaurarlo. Yo vengo a decirte, hay aguas que se baten, pero que tú no alcanzas a llegar. Pero el Dios del cielo estará activando a alguien que no conoces o estará el mismo hablándole a tus hijos, a tu casa, a tu familia, de las cosas de Él. Tu milagro viene. Dios opera de una o de otra manera, siempre Dios opera, porque existe un plan de Dios para usted. Yo vengo a decirte esto. Existe un plan de Dios para usted. Para ti existe un plan de Dios. Y también existe un plan de Dios para tu familia. Y que ese plan se va a activar a partir de ese momento. Porque eso que Dios va a hacer va a marcar tu vida también. Usted también debe recordar que tú y yo somos un diseño perfecto en Dios. Porque en Dios hay victorias, hay ganancias, a pesar de las adversidades, a pesar de que estés viviendo alguna adversidad, alguna necesidad, algún problema. Yo vengo a decirte, no te escondas, sino permanece en pie, creyendo que Dios tiene un plan y que Él es mayor que las circunstancias tuyas y que Él es mayor que cualquier adversidad, que cualquier droga, que cualquier prostitución, que cualquier hurto, que cualquier encarcelamiento, cualquier cosa que pueda estar pasando tu casa, tu familia. Tenemos un Dios mayor, mayor que tus circunstancias. Y aunque veas las aguas que se baten y que tú veas que a muchos Dios los bendice y que hay milagros, yo vengo a decirte que tu milagro también vendrá, que no te escondas, no te amedrantes, no desmayes, tu milagro también vendrá, porque tú eres una bendición y viene un tiempo de bendición sobre tu casa, sobre tus negocios. Yo no sé quién vaya a creer esto, pero sobre tus negocios. Dios se encargará, porque llegó el momento de volver a levantarte, de resucitar lo que estaba muerto. Yo creo, yo creo que usted ha escuchado una y otra vez por boca mía o por boca de muchos hombres, de muchas mujeres, que Dios nos trajo a este mundo para cumplir un propósito. Y es cierto, es verdad, Dios te trajo para cumplir un propósito. Dios te trajo para cumplir un propósito. Dios te está enseñando a ti para cumplir un propósito. Cuando yo estaba pequeño, había una tía que estaba abriendo una iglesia en el barrio Los Alpes. Y yo tenía tal vez unos 13 años y yo subía con ella porque no había buses hasta allá, hasta los Alpes. Llegaba uno hasta cierto lugar y ahí teníamos que subir como unos 45 minutos por toda la montaña para llegar a hacer un culto. Y mi tía colocó unas tejas, colocó en ese tiempo se llamaba tela de Paroi, no sé si algunos conozcan eso, era una tierra, era, perdón, como una lona negra que forraba y entonces nosotros colocamos los palos, 4 palos y forramos el lote que mi tía había comprado para formar la iglesia ahí. Y entonces empezamos a hacer los cultos y subíamos una vez a la semana y yo acompañaba a mi tía porque me parecía espectacular cómo la gente se acercaba a Dios en medio de su necesidad. Y estábamos en un culto y entonces llegó un hombre con un machete. Yo tenía alrededor de 13 o 14 años. Llegó con un machete y él cortó la tela. Empezó a despedazarnos la tela y a decir, eh, nos echó la madre, nos echó de todo mientras rompía la tela. Y que evangélicos, que se fueran, que cuál Dios, el hombre estaba endemoniado. Y entonces él
rasgó las telas y pues nosotros lo que hacíamos era orar y reprender porque supuestamente esa persona estaba endemoniada. Y entonces era el esposo de una mujer que estaba ahí dentro de la iglesia. Y tal vez habían como unas 10 personas, no había nada, porque la iglesia estaba comenzando. Y entonces mi tía le dijo, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú serás el pastor de esta iglesia. ¿Cuál pastor? Y no sé qué. Y él a los años se convirtió. A los años caminó en Dios. Él se llamaba Francisco. Y él recibió a Cristo en su corazón con mi tía y empezó a formarse en esa iglesia. Y mi tía se fue para otro lugar y él quedó de pastor en los Alpes. Él quedó de pastor, el mismo lugar donde él rompió la tela, fue el lugar donde él edificó, donde construyó el templo, donde construyó 2 pisos, donde se casó, porque estaba con su mujer pero no era casado, restauró, tuvo sus hijos y fue el pastor durante 30 años en esa iglesia hasta que murió. Él murió de un infarto, hace 2 años murió. Y entonces recordaba esa historia de que hay gente que tal vez en el momento no tendrá necesidad de Dios, pero llega el momento en que abrirá su corazón y Dios hará lo que tiene que hacer, el plan maravilloso. Por eso Dios a ti te encontró, aunque muchas aguas no se hayan batido frente a ti. El Dios del cielo te llamó, que Dios te ha traído a este mundo para cumplir un propósito. Yo no sé qué Dios tendrá, no alcanzo a percibirlo, a verlo todo. Sé que Dios tiene muchas bendiciones para ti, otras Dios no me las mostrará, o Dios te las mostrará a ti, pero tiene un plan contigo. Y Dios te ha traído a este mundo no para morirte. Dios te ha traído a este mundo para cumplir un propósito. Y es cierto, es verdad que Dios tiene un propósito. Yo he visto gente que se ha levantado tan maravillosamente. He visto gente que le ha creído a Dios y se levanta tan maravillosamente que uno dice, ese es nuestro Dios. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que Dios te hizo para nacer en esta tierra y ya eres parte del propósito de Dios. Ya eres parte del propósito de Dios. Por eso estás aquí, en este devocional. Eres parte del propósito de Dios. Y no solo decir que es fundamental en tu vida asistir a una iglesia, asistir a un devocional. No, también es porque hay algo fundamental, es que Dios te llamó desde hace muchos años y Dios ya venía haciendo algo en ti, en mí, antes de la fundación del mundo. Yo tengo esta palabra en mis labios para alguien. Dios le dice en este día, en este momento, palabras que Dios le dijo a Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso Dios le dijo a Jeremías. O sea que antes de que tú buscaras de Dios, Él ya tenía un plan. Ahora lo importante es estar firme en la decisión. Porque tú vas a decir, voy a estar firme en ese propósito. Porque los hijos de Dios no son engendrados por carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Cuando usted se encuentra con ese propósito, todas las montañas espirituales se moverán. Caerán todas las montañas. Al lado tuyo caerán. Entonces no habrá circunstancias que se opongan a los planes y el propósito de Dios. Yo vengo a decirte eso. Hay una historia tan poderosa que fue diseñada previamente en el corazón de Dios para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. Y llegó nuestro tiempo. Llegó nuestro tiempo. Yo lo creo así. Llegó el mejor tiempo que Dios. Llegó el tiempo en que usted Amén, pastor. se identifique, gracias Dagoberto, se identifique con el propósito de Dios para tu vida. No importa cuántos años hayan pasado. Nunca es tarde, ¿no, Dagoberto, para iniciar? Nunca es tarde para iniciar. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podría haber hecho. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo pienso esto, nunca es tarde para hacer lo que Dios determinó en tu vida y en mi vida que fuéramos. Porque cada día es una oportunidad. Todos los que están aquí amanecimos hoy con vida. Algunos ya están al mediodía, otros ya se van a acostar. Y van a amanecer, por supuesto. Y hay una oportunidad.
porque hay planes, hay una intención de Dios. Cuando Dios decidió traerlo a este mundo, cuando Dios decidió traerme a este mundo. Pero si usted, bueno, a ver, yo voy a decir esto, Dios nos trajo a este mundo para que identifiquemos, sería la palabra, identifiquemos el plan de Dios para nuestra vida. Esa es la intención. Yo vengo a decirle a alguien, va a haber una bendición tan poderosa sobre tu casa que tendrás razones para vivirlo, Daisy. Va a venir una poderosa bendición, María Triana, que tendrás razones para avanzar. Andarás con una sonrisa. ¿Y sabes por qué? Porque saber que se anda dentro del plan de Dios, eso produce alegría y produce fortaleza. No te sueltes del plan de Dios. No te sueltes del plan de Dios. No te sueltes del plan. No te sueltes de ese plan que Dios tiene para ti. El plan de Dios se activa para usted a partir de este momento. Yo vengo a decirte hoy, salga de ese conformismo y declaro en el nombre de Jesús que ahora hay un propósito, que ahora te levantas para ir a nuevos lugares, conforme al diseño. Es el tiempo, por favor, amados, es el tiempo en que usted tiene que olvidarse del lugar del yo. Es el tiempo en que usted tiene que librarse del lugar de la impureza, del lugar de las circunstancias que te rodean. Es el tiempo de salir de eso, de problemas que tuviste en la juventud o en tu niñez, que ahora entras, al lugar, que ahora entras al lugar. En el nombre de Jesús, que ahora entras al lugar, que ahora entras al lugar de tu asignación. Yo estoy profetizando para alguien, por favor. Llegan días de ensanchamiento y vienen días, Estela, de conquista en lugares de honra. Vienen días, Ariel, de conquista, Marco Aurelio, Alirio, vienen días de conquista. Recuerde que Dios está a su favor. Recuerde que Dios está a su favor. Recordemos que el Espíritu Santo te va a llenar y va a poner en tu corazón y será un hambre del mover del Espíritu. Y yo desato la presencia de Dios sobre tu vida. Yo desato la presencia de Dios sobre su vida. Yo desato la presencia de Dios sobre su familia. Vamos a orar. No voy a tomar decisiones si me encuentro en tiempos difíciles. Usted tendrá que decirle, voy a ser sensible a la voz de Dios. Voy a atender a su consejo. Tú vas a decir, voy a atender al consejo. Vamos a orar en esta mañana, porque Dios se va a ocupar de sus cosas, mientras tú se ocupas de las de Él. Hay personas aquí que se ocupan de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las cosas. Y distracciones te va a quitar el Señor. No es el momento de esconderse, porque existe un plan de Dios para usted. No te escondas, porque se activa a partir de este momento. Se activa en el nombre de Jesús. Hay una palabra que marcará. Recuerde que usted cuenta con un diseño de Dios. Hay victoria, hay ganancias, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que estés viviendo. Vengo a decirte, no te escondas, sino al contrario, permanece en pie, creyendo que Dios tiene un plan y que Él es mayor que tus problemas. Tú eres una bendición y llega el tiempo de bendecir sobre tu casa, sobre tus negocios, sobre tus hijos. Yo vengo a declarar esta palabra. Dios se encargará. Dios hará justicia. Llegó el momento de volver a levantarse. Llegó el momento de resucitar lo que estaba muerto. En el nombre de Jesús, yo creo que usted ha escuchado una y otra vez por boca de muchos hombres la palabra del Señor, y esa palabra no volverá vacía. Vamos, que el Espíritu Santo te llene. Ore conmigo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Que el Espíritu Santo ponga en el corazón de cada uno de tus hijos ese hambre, ese mover del Espíritu, Señor.
Yo desato la presencia sobre sus vidas, desato la presencia sobre sus familias. Señor, yo desato la presencia, que ellos, tú les hablarás al corazón, que una palabra les brindará, Señor, la paz, la tranquilidad, que ellos van a creer en ti, Señor, y que ellos se ocuparán de las cosas tuyas, y tú te ocuparás de las cosas nuestras, Padre. Yo te doy gracias en este tiempo. Yo bendigo las vidas en el nombre de Jesús. Yo bendigo tus hijos, tu casa, tu familia, y algo Dios está haciendo sobre ti. Algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Algo está haciendo Dios, algo nuevo para ti, en el nombre de Jesús. Tus negocios serán prósperos. Dios te entregará a ti nuevos espacios. Dejarás de ver las aguas que se batan para otros, y tus milagros serán reales sobre ti, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, lo creo así. Paula Fuentes, lo creo en el nombre de Jesús, que este es el mejor tiempo para ti, que Dios quita el tiempo de la angustia para ti y donde Dios abre una puerta poderosa para ti, Paula. Que Dios toma tu oración y te levanta y que en esta semana que viene será una respuesta para ti de lo que estabas esperando. En el nombre de Jesús, una respuesta para ti, una respuesta que estabas hace mucho tiempo esperando y hay una respuesta que Dios te va a dar para tu casa y una respuesta para tu familia y una respuesta de lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Hay algo que se va a abrir para ti y negocios y hay cosas que Dios va a abrir en naciones para ti. Hay negocios que vienen para ti en el nombre de Jesús. Y hay un plan de negocio que Dios va a activar sobre tu vida. Y es muy familiar lo que Dios va a hacer sobre tu casa. Es muy familiar, es la unidad entre tu familia. Y hay algo que Dios va a desatar porque se rompen techos que estaban fuertes, techos fuertes contra tu vida y se abre el reino de los cielos para ti en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, declaramos este tiempo en el nombre de Jesús. Declaramos, Joan Fajardo, declaramos en el nombre de Jesús, declaramos esa palabra, declaramos que hay lugares de bendición que se establecerán sobre tu vida. Leili, se establecerán sobre tu vida, se establecerán sobre tu casa, se establecerán sobre tu familia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Yo declaro, en el nombre de Jesús, bendiciones, declaro puertas que se abren para tus hijos. Reprendemos todo lo que no es tuyo, toda hechicería, toda brujería, toda envidia. Declaramos, Señor, que eso cae por tierra y declaramos nuevos tiempos en el nombre de Jesús. Es el tiempo tuyo. Dios tiene un plan para ti. Amén y amén. Qué lindo para todos este tiempo hermoso donde escucharemos, Estela, milagros. Escucharemos milagros. No podemos nunca olvidarnos de lo que Dios hace por nuestra casa, por nuestra familia. Yo siento eso muy fuerte, hermana, donde Dios tiene un plan para Daisy, tiene un plan para Andrea, tiene un plan para Sara, para tus hijos, tiene un plan. Y Dios te va a hablar en este tiempo sobre esto y Dios te está hablando sobre ese viaje, porque ese viaje será el principio de muchas cosas en tus hijas y en tu vida. El principio de restauración con Dios, el principio del hambre hacia las cosas de Dios. Va a ser lo que tú estás haciendo, tu inversión, tu esfuerzo, lo estás haciendo no solamente por las cosas tuyas, sino porque tú quieres un milagro también en tus hijas. Y eso va a ser un punto de partida, porque Dios tiene una palabra para ellas, porque Dios va a usar a alguno de los hombres que viene para hablarles al corazón y para decirles que son diseño de Dios, porque Dios tiene un plan sobre nuestros hijos, sobre nuestros sobrinos, sobre nuestra generación, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Pastor, oro por esa palabra y porque el Señor toque el corazón de ellas. Porque tienen la semilla, pero Él es el que hace crecer. Amén, así es. No tienen hambre, pero va a causar hambre. Están llenas, pero viene un hambre espiritual.
Y Y así Dios es. tiene un plan, en el nombre de Jesús. Bueno, amados, yo creo que este será un tiempo, un fin de semana, que sean bendecidos. Gerleín, te bendigo. Eh, un tiempo de testimonios. Y para alguien este fin de semana será un fin de semana de muchas bendiciones que testificaremos. Dirá, mira lo que pasó el viernes, mira lo que pasó el sábado. Hoy nosotros salimos al mediodía, salimos con casi 30 líderes de la iglesia. Vamos a estar aquí a 2 horas de Bogotá. Vamos a estar en nuestra reunión de líderes orando por todos ustedes. Vamos a estar recibiendo una palabra, siendo ministrados. Eh, Así que gracias a todos por orar por los líderes. Y mañana regresamos obviamente para estar en nuestro culto. El domingo los espero de primer culto de 8 a 10, segundo culto de 10:30 a 12:30. Está pasando algo lindo, hermoso. El lunes comenzamos ayuno, Estela. Vamos a comenzar ayuno de mediodía. El ayuno es que no desayunes. Es que algunos van a almorzar o algunos van a ayunar todo el día y pues cenarán. Pero el ayuno no es para bajar de peso. El ayuno, bueno, aunque sirve, dicen los médicos, pero el ayuno es para tomar ese poder, para estar en oración, orando los unos por los otros. Va a ser una semana de ayuno donde nos conectamos al devocional 7 de la mañana, nos volvemos a conectar a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Vamos un ayuno con propósito, Lourdes. Y vamos a conectarnos al mediodía para orar a los que vayan a entregar el ayuno. Mediodía vamos a ayunar, no importa donde tú estés, pero tu ayuno sea por un milagro. Tú dices, voy a ayunar por mis hijos esta semana, o voy a ayunar el lunes por mis hijos, voy a ayunar por ellos, y en la mañana oras por ellos. Le dices, Señor, yo ofrezco este ayuno por mis hijos. El martes yo voy a ayunar por mis finanzas, Señor. El miércoles voy a ayunar no, qué sé yo, por la iglesia, o voy a ayunar por mi vida, por mi ministerio, voy a ayunar para que Dios me use. Ese es el ayuno. Y tú le ofreces, y tú puedes estar en la máquina, puedes estar conduciendo, puedes estar frente a tu computador, y tú en tu mente le vas agradeciendo a Dios, como Carlos que está trabajando, va colocando sus audífonos, nos va escuchando. Hay personas que pueden ayunar de esta forma, los que están en la casa trabajando, las amadas que tienen que trabajar en sus casas o que trabajan en algún lugar, en oficinas, colocan su celular, si les permiten, en altavoz, ahí nos conectamos, estamos en ayuno acompañándote. Pero quiero que esta semana sea una semana de abonar ese milagro. Nuestro campamento se llama Abona y Cosecha, porque todo lo que hemos abonado en este año se cosechará en el nombre de Jesús. Todo lo que hemos abonado se cosechará y vamos a acabar de abonar, de echarle el agua, abonar en nuestro campamento. Ya estamos listos, por eso viajamos con todo el equipo para cuadrar todo y organizar todas las otras cosas que nos hacen falta para recibirlos a ustedes. Yo estoy feliz de recibirlos, de estrecharlos, un abrazo, de verlos cara a cara, porque todo el año algunos nos hemos visto por una pantalla y sé que será un tiempo donde nos podremos tomar un café, hablar y recibir esas bendiciones que Dios tiene. Vienen más personas al campamento. Hay personas que nos están llamando pastores, profetas. Dicen, oye, yo quiero estar en tu campamento porque para mí es una bendición. Entonces, vamos a estar recibiendo una palabra de parte de Dios en todo lo que estamos haciendo dentro del campamento. Y te lo repito, alguien me decía, es que no tengo plata, ahorita no puedo gastar plata. Le dije, es que tú no vas a gastar. Tú estás invirtiendo para que tus hijos, tu familia tenga esa palabra que empodere, para que Dios te hable, para que Dios te direccione. No estás gastando, no estás invirtiendo. Y hay personas que vienen de Estados Unidos, personas que vienen de España, personas que vienen de Argentina, vienen de Ecuador, de aquí, de Colombia, vienen a 14, 15 horas que están viajando para estar en ese campamento. Tú que estás aquí en Bogotá, es más fácil. Tú que estás aquí cerquita, dice, yo quiero ir. Porque cuando tú dices yo quiero ir, yo oro para que Dios coloque esa semilla sobre tus manos, para que Dios haga un milagro sobre tus manos, para que Dios haga un milagro. Así como el testimonio de una persona que
se encontró un baúl y habían $10,000 y estaban enterrados. Yo dije, esa bendición era para esa persona. Dijo, y esa bendición que Dios me dio era para ir al campamento. O sea, Dios te dio el dinero para venir al campamento. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Solamente decirle, Señor, no quiero que las aguas se batan para otros. Quiero que el milagro ocurra para mí. Amén. Así que los espero. Amados, que tengan un feliz fin de semana. Un feliz fin de semana. Hay algo que Dios va a abrir. Hay algo que Dios va a abrir en el nombre de Jesús. Va a abrir Blanca Bautista. Va a abrir. En el nombre de Jesús, Dios Amén, va a abrir pastor, algo gracias. tan Amén, pastor. interesante para tu casa, para tus hijos. Este es el tiempo donde tú eras Blanca Bautista, la restauración de muchas cosas en tu familia. Te gozarás de Dios. En Dios te gozarás y te alegrarás, porque Dios está haciendo algo poderoso sobre tu generación y sobre tus hijos. Viene el tiempo, Blanca, de la restauración de tu casa, de que te levantes como una mujer de intercesión y con actitud de gracias, por todo lo que Dios va a hacer en los tuyos, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, Ariel, te dejo ahí para que cada petición, para que nos dé los anuncios. Creo que he hablado de algunos anuncios, pero tú tienes unos anuncios ahí. Entonces te dejo muchas gracias. Los amo a todos. Nos vemos el lunes en nuestro devocional, este fin de semana presencial en nuestra iglesia. Los amo, bendiciones para todos. Bendigo su casa, su familia y recuerde, no más estarás esperando las aguas que se batan para milagros para otras personas. Viene el tiempo tuyo. Este es el tiempo tuyo. María.